nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en este lugar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, Señor. Y el deseo tuyo es que nadie perezca, que todos vengan, Señor, al arrepentimiento. Te damos gracias por tu paciencia. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Derramó su sangre. Pagó, Señor, ahí la deuda. Nos dio su justicia. Nos dio vida. Vida nueva. Vida eterna, Señor, y vida abundante. Padre Celestial, te pedimos que tu Santo Espíritu esté tocando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que estemos atentos a tu mensaje. Bendice, Señor, y sé propicio a las necesidades de nuestros hermanos aquí en la IBE. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pero bueno, seguimos adelante. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos. Hemos tenido un buen tiempo de alabanza, de adoración. Y le damos gracias a Dios por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, un nombre sin igual, ¿verdad? Es en el nombre de nuestro Señor que tú y yo hemos tenido vida eterna, salvación y el perdón de los pecados. Le damos gracias a Dios también por este hermoso libro de Romanos. Y Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Y la semana pasada comenzamos esta parte del estudio en Romanos capítulo 10, versículos 16 al 21, y esperamos terminar esta tarde este estudio, la incredulidad del pueblo de Israel, el pueblo judío. Y como ustedes saben, estamos haciendo este estudio expositivo, verso por verso. Así que yo les animo a ustedes, vayan a las redes sociales, vayan al YouTube de la iglesia, al website de la iglesia, y si tiene alguna duda, vaya a los mensajes anteriores para que pueda quizás tener un contexto más de lo que estamos estudiando. Y antes de continuar, quiero darle gracias a Dios porque el día de ayer, o el día viernes, tuve un procedimiento y gracias al Señor estamos bien todavía. Su misericordia es buena y todo está bien. Así que el Señor nos tiene aquí con salud y estamos en las manos de Él y la gloria sea para el Señor. Y la semana pasada dijimos que los versículos 1 al 7 hemos estudiado y vimos la razón por qué el pueblo de Israel fue rechazado. Y cuando digo el pueblo de Israel no me estoy refiriendo a toda la nación, sino gran parte de los judíos. Y en los versículos 8 al 17 vimos el remedio para ese rechazo. Y el remedio para ese rechazo es precisamente la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz, su sangre derramada que nos da la justicia y nos da salvación. Y en los versículos restantes, hasta el versículo 21, dijimos que a pesar de este sacrificio, a pesar de lo que Dios Padre nos dio, este pueblo Israel se ha mantenido, nuevamente digo, en su mayoría, incrédulo al mensaje. Y la semana pasada miramos el versículo 17 y dijimos que Isaías o el apóstol Pablo trae a su mente lo que el profeta Isaías estaba mencionando ya desde el Antiguo Testamento acerca de este evangelio. Y el apóstol en el versículo 17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dijimos que en lugar de Dios, la verdadera o la traducción más fiel
nos dice que es la palabra de Cristo. Y aquí encontramos que el apóstol nos dice que la fe salvadora, la fe que salva a las personas, al hombre y a la mujer, tiene que ser una palabra acerca de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Y dijimos que una vez más aquí el apóstol coloca a nuestro Señor Jesucristo en el mismo centro del universo. Él y solo Él es el tema de la vida, ¿verdad? Eso dijimos. Y esto es lo que ha sucedido, mi hermano, con Israel. Cuando ellos escucharon a través de los profetas las buenas nuevas acerca del Cristo, del Mesías, la palabra de Dios nos dice que ellos rechazaron el mensaje, ¿verdad? En el primer capítulo de Juan leemos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto, mi hermano, rechazar al Mesías, dijimos que es lo único que detiene la mano de Dios para alcanzar a los seres humanos, para darle salvación. Y esto es consistente con lo que el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 18 de su evangelio, nos dice. Ahí leemos lo siguiente. El que en él cree, y se está refiriendo aquí a nuestro Señor Jesucristo, al Cristo, al Mesías, dice, el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que condena al hombre, a la mujer, rechazar a nuestro Señor. Y esta era, mi hermano, y aún es la posición de muchos judíos con respecto al Mesías. Ellos piensan que Jesucristo era un simple hombre, que no era Dios, y que Él vendría solamente como ese líder quizás político, militar, y que iba a traer libertad a esta nación de sus opresores, y poner a Israel como ese líder mundial, según el cumplimiento de las Escrituras. Esa es la posición que ellos tenían y que aún tienen. Pero sin embargo, ellos ignoran los pasajes que leímos anteriormente, como por ejemplo Isaías capítulo 53, donde se nos habla del sufrimiento del Mesías, ¿verdad? Ellos no pudieron entender las Escrituras. El Antiguo Testamento, las profecías nos hablan de dos venidas del Señor Jesucristo. Una que se cumplió ya hace más o menos 2000 años, ¿verdad? Cuando Él vino como ese baby de Belén, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Cordero sin mancha. Y la segunda venida que tú y yo estamos esperando, mi hermano, es cuando Él venga, ya no como ese Cordero, sino como el león de la tribu, como el Rey de Reyes, va a reinar aquí. Ellos se confundieron. Y mi hermano, esta es la posición que la gran mayoría de judíos aún tienen con respecto al Mesías, al Cristo. Y Pablo nos dice que este es el problema. Esta es la piedra de tropiezo para ellos. Pero aquí quisiera hacer una aplicación, porque esta es la posición que ellos tenían, los judíos. Ellos estaban esperando un Salvador, pero un Salvador, un militar, un político, ¿verdad? Ellos necesitaban o sentían ser liberados, un rey. Y esta es una aplicación muy importante porque hay muchas personas que justamente les gusta recibir este tipo de mensaje. Y me estoy refiriendo al Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Personas que te dicen, cree en el Señor Jesucristo y tu vida va a ser color de rosa. Pero se olvidan del verdadero significado de lo que es salvación. Se olvidan por qué es que la iglesia está aquí. Se olvidan de esa misión que tú y yo tenemos. Amén. Y muchas veces, para cumplir con esa misión, la iglesia, los cristianos, tú y yo, tenemos que pasar por circunstancias muy difíciles. Amén. La vida cristiana, mi amigo,
no es color de rosa. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino para no ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Pero alguien quizás cuando uno lee este pasaje, alguien pudo haber argumentado lo siguiente: a lo mejor el problema es que los judíos nunca escucharon el Evangelio. Tal vez el problema es que nunca les llegó o quizás no lo pudieron entender. Y esto trae, mi hermano, a colación la pregunta que siempre se hace sobre aquellas personas que nunca han escuchado el mensaje. ¿Alguna vez has escuchado o te han preguntado, ¿y qué pasa con esas personas de la selva que nunca han recibido el mensaje de salvación? Con esas personas del África, por ejemplo. Así que Pablo, mi hermano, retoma este argumento en el versículo 18 y él nos dice lo siguiente. Pero digo, ¿no han oído? Dice él. ¿Me estás diciendo tú que este pueblo no ha oído el mensaje? Y él dice, antes bien, por lo contrario, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y nuevamente el apóstol Pablo, mi hermano, conocedor del Antiguo Testamento, él trae a su mente este hermoso salmo, el Salmo 19, en el versículo 1 y el versículo 4, leemos lo siguiente. Los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche, dice, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y el Salmos, el versículo 3, hay una traducción muy interesante que nos dice lo siguiente. Dice, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, dice. Esa es la traducción un poquito más exacta. En otras palabras, es un mensaje, mi hermano, que Dios ha enviado a la humanidad desde la creación del mundo, sin palabras, sin lenguaje, pero es un mensaje que va y que es una voz que sale, pero que no la podemos, dice, percibir con estos sentidos, pero tenemos un corazón. Y ahí, en ese lugar, el ser humano puede percibir la voz y el mensaje de nuestro Dios. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, pero que tú y yo podemos sentir. Escúchame bien, mi amigo. Ha habido una proclamación universal del mensaje del Evangelio desde la misma fundación de este mundo a través de la creación. Amén. Ahora tú dirás, pero ¿sabes qué, pastor? Esto no es suficiente. Si bien es cierto, la creación nos habla de este Dios todopoderoso, pero no es suficiente. No nos habla del Cristo. Por supuesto, mi amigo, la creación en sí no es mucha luz acerca de Dios, pero ¿sabes qué? Es luz, ¿verdad? De todas maneras es luz. Y cuando llegué aquí a este lugar, me puse a pensar del testimonio de muchas personas estudiosas, científicas, que han dedicado su vida, mi hermano, al estudio de la creación y que han llegado ellos a concluir lo siguiente, que es imposible que la creación se haya producido al azar, ¿verdad? De un momento a otro, como una explosión. Y ellos dicen, aquí está la mano de un creador. Aquí está la mano de un ser supremo. Y ese ser supremo, mi hermano, es nuestro Dios. Amén. Y Pablo, mi hermano, mencionó esto. En Romanos, ustedes recordarán el capítulo 1, versículos 19
al 20, Él nos dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su carácter, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Fíjese, la revelación de nuestro Dios es tan clara, mi hermano, que Él termina y Él dice, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Dios se ha revelado a través de su creación. Entonces la respuesta a esta pregunta, ¿qué pasa con aquellos que nunca han oído el mensaje de Dios? La respuesta es la siguiente: no existe ni siquiera una persona. Todos de una u otra manera hemos sido expuestos a ese mensaje de nuestro Dios a través de su creación. Amén. Todos de un grado u otro hemos sido expuestos a este mensaje. En todas partes los hombres y mujeres saben algo acerca de Dios, porque nuestro Dios se ha revelado a través de su naturaleza. Escúchame bien, mi hermano. Hay una proclamación universal que ha salido desde el mismo momento en que Dios creó este universo. ¿Y sabes qué? Si el hombre, si la mujer es humilde, si la mujer y el hombre observan y reconocen y siguen esta pequeña luz, se les dará más luz. Amén. Es por eso que en Hebreos, en ese gran capítulo sobre la fe, nos habla y nos da la declaración más simple de cómo es que un ser humano tiene que acercarse a este Dios, creador del universo. Y en el versículo 6 leemos, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, fíjense, el que se acerca a Dios, dice, crea que lee y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Primero debe de haber fe, ¿verdad? Creer que existe Dios y luego dice que recompensa. Pero aquí hay algo hermoso que encontré. A veces cuando leemos este versículo hablamos y decimos que Dios, si creemos en Dios, si nos acercamos en fe, entonces Él te va a recompensar con esto, con A, con B, con C, con una casa, con una esposa, con salud, con dinero y con fama. Pero no es así. Si nos acercamos a Dios en fe, Él nos va a recompensar. Y esa recompensa, mi hermano, es la vida eterna. A los hombres y mujeres que lo buscan diligentemente, en humildad, siguiendo esa pequeña luz, con un corazón y mente sensibles. Amén. Eso es lo que el autor a los Hebreos nos está diciendo. Él nos va a recompensar. Así que mi amigo, mi amiga que nos estás visitando, es el deseo de mi corazón que esta tarde tú puedas confiar en este Dios y que encuentres tú esta recompensa, salvación y vida eterna para tu alma. Amén. Así que todos los hombres en todas partes, mi hermano, escúchenme bien, todos los hombres y mujeres son responsables de buscar al Dios que se revela a través de la naturaleza. Todo ser humano es responsable de buscar a Dios. A veces hay predicadores o maestros que comienzan a hablar una cosa y otra y crear confusión y nos dicen que Dios es el que busca al hombre, no el hombre que busca a Dios. Pero muchas veces pueden ser las dos cosas, ¿verdad? Y aquí encontramos esta gran verdad. Hay una luz, aunque pequeña, pero ¿sabes qué? Si el hombre, la mujer la sigue y busca esa luz,
Dios se les va a revelar. Y esto trae a mi mente en Hechos capítulo 17. Quisiera que abran sus Biblias porque este es hermoso y nos habla de lo que estamos diciendo. Hechos capítulo 17, versículo 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, su creación, dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho, dice, todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, dice, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que Dios ha hecho todo esto? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando, dice, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios, a través de su creación, ha enviado ese mensaje, ha enviado esa pequeña luz para que tú, mi amigo, para que tú, mi amiga, puedas buscar a este Dios todopoderoso, misericordioso y bondadoso. Amén. Así que Dios, desde antes de la fundación del mundo, mi hermano, está detrás del hombre, pero ¿sabes qué? Hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros también somos llamados a buscar de nuestro Dios. Ese es el mensaje que el apóstol nos da. Ahora, pueda que no tengan mucha luz, ¿verdad? Pero si son humildes, como hemos leído, si son sensibles y obedientes a Él, eso será suficiente, mi hermano, para llevarlos gradualmente a través de la luz al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios obrará. Dios, mi amigo, se encargará de que tengas tú más luz y más conocimiento del Hijo de Dios. Dios es bueno. Él va a crear diferentes circunstancias en tu vida para llevarte precisamente a ese lugar donde tú puedas ver con claridad cómo ser salvo. Y esto trajo a mi mente cuando conocí a mi esposa Liana. Uno de esos primeros días que la conocí, fui a visitarla, estaba estudiando ella en la librería. Fui a verla y me acerqué al lugar donde estaba estudiando y ella tenía ahí una imagen. Y me di cuenta que era una persona religiosa. Me di cuenta que tenía una pequeña luz, que tenía temor de Dios. ¿Y sabes qué? Ella estaba buscando de Dios. A su manera estaba buscando de Dios. Como muchas personas en estos momentos están buscando de Dios, aunque equivocadas, pero buscando de Dios. Y Dios conoce ese corazón. Y Dios va a encaminar a esas personas. Me acuerdo que me acerqué y ya una vez que nos casamos, conversamos y hablamos, y realmente Liana, ella estaba buscando de Dios desde muy pequeña. Y Dios, a través de diferentes circunstancias, la trajo hasta acá, hasta mi vida. Y ella conoce ahora claramente, de una manera perfecta, cómo ella tenía que entregar su vida al Señor. Y es el deseo de mi corazón, mi hermano, mi hermana, que tú y yo tengamos ese mismo sentir de tener compasión por las almas. Muchas veces en nuestra humanidad tratamos de criticar a las personas, pero ¿sabes qué? Déjame decirte que ellas no entienden, que ellas todavía viven en tinieblas. Pero ¿sabes qué? Muchas de ellas están buscando de Dios. Y Dios va a usarte como un instrumento para que ellas puedan conocer claramente cómo llegar a tener salvación. Amén. Amén.
Israel, mi hermano, al igual que cualquier otra nación, tenía esta misma proclamación. No había ninguna diferencia con los judíos y los gentiles. Ellos también habían sido expuestos a esta luz que Dios nos ha dado a través de su creación. Pero eso no es todo. Dios en su gracia, mi hermano, a menudo Él da más luz, incluso aún cuando el hombre y la mujer rechazan la luz proclamada a través de la naturaleza, ¿verdad? Es increíble cómo nuestro Dios es tan bondadoso y tan misericordioso. Nadie merece más luz, pero sin embargo, mi hermano, Dios la da. Amén. Y quizás quisiera hacer aquí un paréntesis. Yo creo y estoy convencido que los ciudadanos, y por qué no decirlo nosotros también que estamos aquí en este país, deberíamos de estar muy agradecidos a Dios. Deberíamos de arrodillarnos todos los días de nuestras vidas por la tremenda luz que Dios ha derramado sobre este país. Es increíble, ¿verdad? Casi literalmente uno podría decir, en cada esquina hay una iglesia. Amén. Cada día tú y yo deberíamos estar de rodillas dándole gracias a Dios. Dios nos ha dado, mi hermano, tanta luz. Pero ¿sabes qué? Debemos de recordar que más luz no significa necesariamente más fe. Escúcheme bien. Más luz no necesariamente necesita o significa más fe. Hacer más intensa la luz no significa que la gente vaya a creer más que cuando esa luz era pequeña o era tenue. La incredulidad puede rechazar tanto la luz intensa como esa pequeña luz. Porque más luz, escúcheme bien, más luz, más conocimiento de Dios no necesariamente significa fe. Y esto quizás explica por qué esta nación tan grande y con tanta luz que se ha derramado sobre ella, mi hermano, sigue aún como una nación llena de incrédulos. Amén. Es algo contradictorio, ¿verdad? Esta nación, bombardeadas, podríamos decir, con la luz del Evangelio. Pero a pesar de eso, hay mucha gente incrédula que vive en tinieblas. Pero aquí también tenemos, mi hermano, la oportunidad de hacer una aplicación para nosotros los cristianos, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como Salvador. Y es la siguiente: más luz, más conocimiento de la palabra de Dios no necesariamente significa obediencia. Amén. Lo voy a repetir. Más luz, más conocimiento de la palabra de Dios no necesariamente significa más obediencia, más compromiso. Lo que necesitamos nosotros realmente es tener humildad, poner a un lado nuestra agenda, poner a un lado nuestra soberbia, nuestro orgullo, y como dice el apóstol Santiago, obedecer, ser más hacedores que oidores, que conocedores de la palabra de Dios. ¿Sabías tú, mi hermano, que Satanás, el enemigo, conoce más de la Biblia que tú y posiblemente la conoce de pies a cabeza, de principio a fin? Pero eso no le da fe a Satanás. Pero eso no le da obediencia a Satanás. Pero eso no le da a Satanás el deseo de servir a Dios. Amén. Así que este es un llamado para todos nosotros. Más luz, no necesariamente. Más conocimiento, no necesariamente significa, mi hermano, obediencia. Y eso precisamente pasó con Israel. Dios no solo les dio luz a través de la creación, sino que también les dio luz a través de la ley. La revelación del carácter mismo de Dios a través de las Escrituras. Eso es lo que aprendemos en el Antiguo Testamento. Y ahora el apóstol Pablo nos dice que
Dios le envió una y otra vez luz a este pueblo a través, dice, de hombres. Mira lo que dice los versículos 19 y 20. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Y aquí menciona al primer hombre, dice Moisés. Primeramente dice Moisés, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Con pueblo, dice, insensato os provocaré a ira. Y luego menciona a otro hombre. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mi hermano, Dios envió a este pueblo Israel una y otra vez luz a través de sus profetas, ¿verdad? Envió a Moisés, a Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías y todos los demás profetas del Antiguo Testamento. Y a través de la historia de este pueblo les envió profetas. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que lo hizo con el propósito para despertarlos, ¿qué? A celos. Y esto se hizo evidente, mi hermano, se hizo una realidad cuando las naciones gentiles comenzaron a volverse a Dios en un gran número. Y los judíos permanecieron obstinados, rebeldes, en su incredulidad, ¿verdad? Increíble, eso es lo que comenzamos. Yo no sé si ustedes recordarán. Una de las observaciones del apóstol Pablo era, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es que muchos gentiles ahora están conociendo el mensaje y no solamente lo conocen y lo escuchan, sino que lo reciben, están siendo salvos? ¿Y qué está pasando con mi pueblo Israel? ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Esto, por supuesto, es exactamente, mi hermano, lo que sucedió a través de la historia. Ahora el apóstol destaca aquí uno de los métodos que Dios usa para despertar, dice la fe, para despertar esa confianza hacia Él y para atraer a los seres humanos hacia Él. Incluso cuando las personas tienden a rechazar la verdad. Y Él nos dice que lo provocó, dice, a celos. Pero ¿sabes qué? Este tipo de celos no son esos celos destructivos, sino eso, son unos celos que lo voy a describir de esta manera, que despiertan el deseo en las personas de querer o tener lo que otras personas están gozando. Eso es lo que el apóstol está diciendo y está describiendo aquí. Y esto es hermoso, mi hermano, porque a pesar, escúcheme bien, a pesar que el hombre y la mujer rechaza la luz de nuestro Dios, podemos ver aquí que nuestro Dios no se queda con los brazos cruzados, ¿verdad? Muchos de nosotros o muchas personas piensan que, bueno, ya le prediqué el mensaje y no lo aceptó, lo rechazó, entonces, bueno, que se condene, ¿no? Pero eso no es el corazón de nuestro Dios. Dios no se queda cruzado, mi hermano, no se queda con los brazos cruzados, sino que dice, Él comienza a obrar y dice que Él comienza a despertar celos en las personas para que le escuchen, para que le busquen, para que se acerquen a Él, para que reciban el mensaje de salvación. Y cuando llegué aquí, me acordé de mi mami, que nos está acompañando. Estaba mirando algunas memorias que tengo en el teléfono. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el Día de la Madre ella nos dio un testimonio aquí. Amén. Y ustedes saben, mis hermanos, que nuestra familia hemos sido bien pobres. Pero aún en la pobreza nuestro Dios estuvo ahí al lado de nosotros por el testimonio de nuestros padres, especialmente de mi madre. Y a pesar de no tener recursos, muchos de mis hermanos pudimos lograr una educación
Somos 4 médicos, un farmacista. ¿Y sabes qué? Habían muchas personas ahí en nuestro barrio que se acercaban a doña Margarita y le preguntaban y decían, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no me dices el nombre de ese que estás rezando tú? A ese santo que le estás rezando. ¿Por qué me dices cuál es el nombre de ese bueno que tienes tú? Despertaba celos, ¿verdad? Dios moviendo los corazones de las personas con ese deseo de también acercarse, apoderarse de este Dios. Y eso le dio a mi mamá la oportunidad de poder compartir el mensaje de salvación con muchas personas. Y muchas personas fueron salvas a través de ella. Amén. Es increíble, ¿verdad? Cómo es que nuestro Dios obra, mi hermano. Es por eso que Dios derrama bendiciones sobre un individuo, sobre una familia. Y lo hace para poner celos a los demás, para que escuchen el mensaje de salvación, para que escuchen a este Dios bueno y misericordioso. Es por eso que Dios derrama, mi hermano, bendiciones sobre una nación, para que otras naciones también se pongan celosas y de esta manera sean sensibles a la voz de los instrumentos de Dios, ¿verdad? Los misioneros y los pastores. Muchas veces cuando prendemos la televisión o vamos al internet, consideramos los acontecimientos que están sucediendo hoy en día y tenemos la tendencia quizás de verlos como simplemente como conflictos entre naciones, ¿verdad? Muchas veces tenemos esa actitud. Pero ¿sabes qué? Dios está usando estos eventos, mi hermano, para despertar celos hacia su evangelio. Dios está obrando de maneras que nosotros no podemos entender. Nuestro Dios no se queda de brazos cruzados. Él obra, Él levanta situaciones, circunstancias que muchas veces tú y yo nunca lo vamos, mientras estemos a este lado de la eternidad, no lo vamos a comprender. Y lo levanta, mi hermano, presenta esto para provocar a celos, para que las personas vengan a Él. Y aquí el apóstol Pablo nos da 2 ejemplos de esto, mi hermano. Primero señala que Moisés dijo que Dios usaría un pueblo mucho menos inteligente que los judíos. ¿Has escuchado tú que los judíos es una nación, es un pueblo, mi hermano, de hombres muy inteligentes a través de toda la historia? Estos hombres y mujeres han hecho cosas grandes en la ciencia y en el arte y en cualquier aspecto de la vida de Dios. Pero sin embargo, Dios dice que usó a un pueblo, ¿verdad? Menos inteligente, un pueblo necio. Así que nosotros somos gentiles. No nos creamos que somos más inteligentes que los judíos, porque Dios nos ha usado a nosotros menos inteligentes para provocarles a celos, ¿verdad? Y en segundo lugar, Él señala a Isaías y dice que Dios no solo usó, mi hermano, a una nación menos inteligente, sino que también usaría, dice, a un pueblo con menos fervor. En otras palabras, a una nación menos interesada en Dios. ¿Hay alguna nación, mi hermano, con más fervor y deseos de buscar y de seguir a Dios que Israel? No, mi hermano. Pero sin embargo, aquí dice, fui encontrado por los que no me buscaban. Me manifesté, dice, a los que no preguntaban por mí. Y esto lo hizo, mi hermano, para despertar a celos a los judíos. Y Dios usa este principio también con nosotros los gentiles. ¿Te has puesto a pensar? Hay muchos gentiles, hay muchas personas no judías que nos están mirando y están viendo, hermano, la gracia de Dios en medio de su iglesia, de su pueblo. Y tienen este deseo de buscar de nuestro Dios. Amén.
Así que estemos listos, mi hermano, para compartir, como dice el apóstol, las maravillas de nuestro Dios, las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y luego en el versículo 21, Él termina y dice lo siguiente. Imagínense ustedes. Hasta este momento, lo que vemos es una gran multitud de gentiles viniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Pero mira lo que dice el versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos, dice, a un pueblo rebelde y contradictor. Imagínense ustedes, todo el día. Qué hermosa imagen de nuestro Dios. Qué hermosa imagen, mi hermano, descripción del carácter de nuestro gran Dios. Y aquí podemos ver su paciencia. Él dice, todo el día, todo el día. Y ese día, mi hermano, escúcheme bien, se ha extendido por casi 4,000 años en la historia de la humanidad. Ese día. Si ustedes recordarán, hace 4,000 años, Abraham salió ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Hace 4,000 años. 4,000 años después, Dios todavía sigue extendiendo sus manos a este pueblo, dice, rebelde y desobediente, Israel. 4,000 años. Nuestro Dios, mi hermano, no solamente es paciente, sino también es un Dios de amor. Y aquí vemos, dice, extendiendo sus manos. Y trajo a mi mente, ustedes recordarán la parábola del hijo pródigo. Nos habla de el padre, ¿verdad? Esperando a su hijo con los brazos abiertos, los brazos extendidos. Y podemos ver, mi hermano, cuán amoroso es nuestro Dios. Escúchame bien. Esta es la postura de Dios hacia aquellas personas que se resisten a su voluntad. Todo lo contrario a lo que a lo mejor nosotros pensamos de nuestro Dios. A veces se nos ha hablado de un Dios que está ahí esperando el momento para tirarte un rayo por haber hecho esto y lo otro. Pero aquí vemos a un Dios, a un Padre, con los brazos, dice, abiertos, esperando. Dice, por un pueblo que bueno, obediente, rebelde y contradictor, mi hermano. Dios extendiendo en amor sus brazos. Y esa es la postura de nuestro Dios. Y ese es el Dios que tú y yo servimos. ¿Recuerdas lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos? La palabra del Señor nos dice, y mirando sobre la ciudad de Jerusalén, nuestro Señor, el Cordero de Dios, sin mancha. Dice que Él lloró al ver la rebeldía de este pueblo. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Miren, hermanos, el carácter de nuestro Dios, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Y no quisiste. Ese es nuestro Dios. Y con estas palabras Él resalta, mi hermano, número 1, la rebeldía y la obstinación y el orgullo de las personas que no reconocen su necesidad espiritual, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? También nos habla del corazón de nuestro Dios. Y esto se repite una y otra vez hoy en este mundo. Dios anhela, mi hermano, atraer los hombres a sí mismo. Y Él de alguna u otra manera va a crear circunstancias, situaciones para despertar la fe
de las personas. Y es el deseo de mi corazón. Escúchame bien, mi amigo, que tú estés atento a esa luz que has recibido de Él, porque esta tarde Dios te está hablando a través de su Espíritu. Y es el deseo de mi corazón, que tú no rechaces, que tú respondas en humildad. Y para terminar, la iglesia, los rostros inclinados. Voy a ser muy breve y decirles que este capítulo 10 termina con un Dios, como hemos escuchado, de pie con los brazos abiertos, deseando atraer a las personas, a los hombres, hacia sí mismo. Pero a la vez advirtiendo que el problema, escúchenme bien, el problema no es Él. Él está ahí esperando por ti. El problema es un pueblo desobediente y obstinado. Creo que el mensaje más importante de lo que hemos estudiado esta tarde es el siguiente. Si has puesto atención, es darse cuenta de que para ir al infierno, escúcheme bien, para recibir la condenación eterna, debes de resistir las súplicas de un Dios que te ama, de un Dios de amor. Dios nunca condena a nadie al infierno sin darle una oportunidad. Así que nunca te dejes engañar, que nadie te engañe, mi hermano, que la Biblia enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que nadie terminará separado de Dios si no ha resistido voluntariamente al llamado de este Dios amoroso que busca tu corazón. Así que si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo, es el deseo de mi corazón que esta tarde tú puedas responder al clamor que Dios te está haciendo esta tarde y que le puedas decir: Señor, perdóname, quiero ser un hijo tuyo, haz morada en mi corazón. Si hay alguna persona aquí que quiere recibir al Señor Jesús como Salvador, levanta tu mano, mi amigo, mi amiga. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Dios está de pie, con sus brazos abiertos, extendidos, esperando por ti. No lo rechaces, como muchos judíos lo han hecho. Ven, entrega tu corazón al Señor. Y para ti, mi hermano, es el deseo de mi corazón también que tú respondas de una manera positiva. Más luz, más conocimiento de Dios no necesariamente significa obediencia y compromiso. Necesitamos un corazón humilde, un corazón obediente a nuestro Dios. ¿Por qué no levantas tu mano? Consagra tu vida al Señor. ¿Por qué no levantas tu mano? Déjame orar por ti. Levanta tu mano y dime: pastor, ayúdame a orar. Quiero entregar mi vida a este Dios bueno. Quiero ser sensible a su palabra. Quiero obedecer la voz del Espíritu. ¿Por qué no levantas tu mano? Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si alguien de ustedes quisiera conversar conmigo al final del servicio, encantado, más que gustoso.